¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Mi nombre es el Dr. Valentín Rodríguez y sean bienvenidos a una nueva clase de fisiología. El día de hoy vamos a hablar acerca de la hormona de crecimiento. Muy bien, entonces tenemos que situarnos nuevamente en la parte anterior de la hipófisis denominada la hipófisis. La hormona de crecimiento es generada por un grupo de células llamadas células somatotropas, las cuales sufren la influencia hipotalámica de un factor liberador llamado la GHRH, que es una hormona peptídica. Mi pregunta es, ¿cómo es que llega la GHRH o factor liberador de hormona de crecimiento desde el hipotálamo a la hipófisis? La respuesta es a través de un sistema vascular llamado el sistema portohipofisiario, que termina en unas pequeñas depresiones denominadas los senos adenohipofisiarios o senos hipofisiarios. Valentín, ¿cómo es que actúa la hormona de crecimiento? Para ser exactos, ¿cómo es que se libera la hormona de crecimiento? Muy bien, entonces una vez liberado este factor, va hacia la adenopófisis sobre las células somatotropas y me va a inducir una respuesta mediada por un segundo mensajero. Cuando se une la GHRH a su receptor, automáticamente me estimula una proteína G, la cual me induce a la activación de una enzima llamada la fosfolipasa C, la cual transforma el pirofosfato de inositol en inosintrifosfato más diacilglicerol, ambos con un mecanismo de acción diferente. El inosintrifosfato tiene una respuesta a partir del retículo sarcoplásmico y se basa en la liberación de calcio con una respuesta celular consecuente, mientras que el diacilglicerol estimula a una proteinquinasa. La proteinquinasa fosforila a la proteína inactiva o proteína basal nuclear, llevándola de un estado inactivo a un estado activo, produciéndome una respuesta celular, que puede ser una respuesta transcripcional. Entonces, la pregunta acá, una vez que es liberada la hormona de crecimiento, ¿cuál es la célula diana? ¿Cuál es el órgano blanco sobre el cual va a interactuar? Bueno, específicamente, cuando hacemos referencia de todas las hormonas, siempre hay una glándula o un órgano diana en el cual actúa. Para la hormona de crecimiento no hay una glándula diana. El mecanismo de acción es en todos los tejidos, principalmente sobre la mitosis y sobre la diferenciación celular. Valentín, ¿qué puntos tengo que especificar respecto a la hormona de crecimiento? Primero, que el tiempo de vida media de la hormona de crecimiento, una vez liberado, es de 20 minutos. Eso quiere decir que este se va a dirigir hacia el hígado para que en el parénquima se biotransforme en una molécula más estable, con una semivida o un tiempo de vida media más prolongado. Correcto. Valentín, ¿y qué núcleos hipotalámicos producen este factor liberador de hormona de crecimiento? Bueno, el núcleo ventromedial relacionado con el centro del apetito y el centro del hambre. Correcto. Pero así como hay un factor estimulador, también hay un factor inhibitorio. El factor estimulador está constituido por 44 aminoácidos, mientras que el factor inhibitorio por 14 aminoácidos. Y la molécula que se opone al hormona de crecimiento se llama la famosa somatostatina. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, dejamos en claro esto. ¿Cuánto mide la hormona de crecimiento? Aproximadamente 191 aminoácidos, con un peso molecular de 22.005 unidades de masa atómica. Y su secreción es pulsátil, que quiere decir que va condicionada de acuerdo a las etapas de la vida. Eso quiere decir que vamos a tener una mayor secreción de hormona de crecimiento en las primeras etapas de la vida, donde hay un aumento de la mitosis para el crecimiento y una reducción de la hormona de crecimiento en las últimas etapas o en las últimas décadas de la vida. Funciones de la hormona de crecimiento. Pero para hablar de esto primero tengo que mencionar lo siguiente. La hormona de crecimiento se dirige al hígado para biotransformarse. Desde luego lo hace a través de una unión laxa a proteínas. Correcto, cuando llega al hígado, en el parénquima, que es la porción funcional a nivel de los hepatocitos, maravillosas células poliédricas, se transforma en el famoso IGFI, o factor de crecimiento semejante a la insulina, o Insulin-like growth factor, con un peso molecular de 75.000 unidades de masa atómica. Esta molécula es la que va a hacer el efecto de la hormona de crecimiento, ¿correcto? Y tiene un tiempo de vida media de 20 horas, muchísimo más estable que el tiempo inicial de la hormona de crecimiento. Ahora, el déficit congénito de esta somatomedina C te genera el famoso enanismo de Levy-Lorenz. Según Guyton, esto es muy importante recordar. Valentín, ¿para qué me sirve la hormona de crecimiento ya en propias palabras? Muy bien, como les había dicho, dos funciones principales.
La primera función, mitosis, y la segunda función, diferenciación. Y para eso aumenta la síntesis proteica. ¿Cómo aumenta la síntesis proteica? Favorece en cuestión de minutos el transporte de aminoácidos dentro de las células para que los aminoácidos fomenten la transcripción del ADN al ARN y el ARN sufra la traducción a cadenas polipeptídicas. Entonces comienza a haber una síntesis proteica elevada. En términos generales, la hormona de crecimiento me aumenta la transcripción y la traducción. Segundo, favorece la movilización de ácidos grasos. Por lo tanto, cataboliza los ácidos grasos como fuente energética. Oye, Valentín, o sea que utiliza las grasas como fuente energética. Así es. Recordemos lo siguiente. Un mol de lípidos te produce 9,3 kilocalorías. Eso quiere decir que su elemento energético o su fuente energética es mucho mayor que de los carbohidratos. Por lo tanto, va a desplazar a los carbohidratos. Va a hacer que el cuerpo deje de utilizar a los carbohidratos como reserva energética. Oye, Valentín, pero eso llevándolo a términos generales, ¿qué me quiere decir? Que si yo tengo un aumento exagerado de la hormona de crecimiento, entonces al emplearse más ácidos grasos libres, la glucosa va a dejar de utilizarse y se va a quedar acumulada en la sangre. Por lo tanto, me va a generar un efecto diabetogénico. ¿Correcto? Oye, Valentín, pero a mí me han enseñado que si aumenta la glucosa en la sangre también aumenta la insulina. Así es, entonces voy a tener en una secreción exagerada de hormona de crecimiento un aumento de la glicemia frente a un aumento de la insulina. O sea, una hiperglicemia y un hiperinsulismo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, al momento de la movilización de los ácidos grasos, estos se pueden degradar, consecuentemente formar cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos van a ser el ácido acetoacético, el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato. Muy bien. Entonces, esto es sumamente importante. Valentín, yo he visto que algunos jugadores se aplican hormona de crecimiento. ¿De dónde se obtenía esta hormona de crecimiento sintética? Bueno, es obtenida a partir de la recombinación genética de la Escherichia coli. Ahora sí. Específicamente, ¿qué es lo que hace la hormona de crecimiento? Ya vimos a nivel celular qué es lo que hace, pero a nivel macroestructural elonga el crecimiento, favorece el crecimiento en longitud de los huesos. Cuando una persona está en crecimiento, antes de llegar a la vida adulta, tiene lo que se denomina metáfisis o cartílago de crecimiento. Este cartílago de crecimiento está entre la epífisis y la diáfisis y favorece el crecimiento en longitud del hueso. Pero para eso nosotros tenemos que la hormona de crecimiento va a generar una mitosis y gracias a ello la elongación. Pero hay dos tipos de crecimiento en el hueso. Hay un crecimiento por aposición que tiene que ser mayor a la resorción ósea. ¿Qué quiere decir? Que el hueso constantemente está remodelándose. Entonces cada vez que el hueso viejo es remodelado, se activa un sistema fagocítico que vendría a ser el sistema del osteoclasto. El osteoclasto libera sus enzimas y su medio ácido a través del hueso, produciéndome el drenaje de calcio para que se deposite nueva matriz ósea. Y la nueva matriz ósea es generada por los osteoblastos. ¿Correcto? Entonces, cuando el ritmo de aposición o de crecimiento óseo que es generado por los osteoblastos es mayor que el ritmo de resorción ósea generada por los osteoclastos, ya hay un tipo de crecimiento. Y el segundo tipo de crecimiento es a partir de la colocación de subunidades. Subunidades generadas a partir de los condrocitos, que partieron de los condroblastos, y de los osteocitos, que se generaron a partir de los osteoblastos. Este específicamente es propio del crecimiento normal. Y el mecanismo de resorción ósea lo vamos a ver cuando entremos a detallar acerca de las hormonas femeninas. Cómo es que el estrógeno favorece la resorción ósea y el ritmo de aposición o de remodelación. Perfecto. Entonces, específicamente, ¿qué hace la hormona de crecimiento? Estimula los osteoblastos, por lo tanto, nueva matriz ósea. Listo. Lo dejamos en claro. Entonces, hay ciertos factores que sería bueno que ustedes lo estudien en estos pequeños cuadros que estimulan e inhiben la secreción de hormona de crecimiento. Principal factor que inhibe la hormona de crecimiento, la somatostatina. Entonces, factor que estimula la hormona de crecimiento, descenso de la glicemia. El descenso de la glicemia condiciona una secreción de hormona de crecimiento para compensar de esta forma la energía que no tengo por déficit de glucosa. El descenso de los ácidos grasos, lo que me favorece la movilización de ácidos grasos libres. El aumento de los aminoácidos, en especial la arginina,
la inanición o el ayuno, etc, etc, etc. Valentín, ¿qué me debe llamar específicamente la atención de la hormona de crecimiento? Dos generalidades. La hiposecreción de hormona de crecimiento, que va a condicionar una disminución del crecimiento, valga la redundancia, llamado el enanismo, que no lo vamos a tocar con mucho detalle, pero sí que mencionamos al pigmeo africano, al enano de Levi-Lorraine, etc, etc. Pero sí dos condiciones. La primera, que está en la parte superior izquierda, que es el gigantismo. El gigantismo es considerado o es generado por una hipersecreción de hormona de crecimiento a partir de un tumor acidófilo adenohipoficiario. Esto genera que hay un aumento de la longitud exagerada de el paciente hasta los 2.5 metros. Y esto también me lleva a una hiperglicemia con atrofia pancreática, generándome un efecto de diabetes tipo 2. Es de mal pronóstico, por lo general hay muerte al principio de la edad adulta. Y lo que tenemos en la parte superior derecha, que es el parecido a Shrek, es la acromegalia. En la acromegalia lo que vamos a ver es una persona adulta que tiene osificado su cartílago de crecimiento, a diferencia del primero, que tiene su cartílago de crecimiento, por eso el primero es frecuente en niños y el segundo es en adultos. En este caso, como el cartílago de crecimiento está osificado, lo que va a haber acá es un depósito sobre los huesos membranosos, como los huesos de las manos, de los pies, de la nariz, del mentón. Entonces, ¿qué es lo que me va a llamar la atención acá? Facies toscas. A esta condición se le llama acromegalia. Acro proviene de cordón, correcto. Cordón es aumentado de tamaño. Entonces, ¿qué me debe llamar la atención acá? Las prominencias frontales, que son visibles a simple vista. Los bordes supraorbitarios también, que son más pronunciados que en las personas normales. El maxilar inferior aumenta de tamaño, inclusive el mentón aumenta de tamaño más de 1 centímetro aproximadamente. Las vértebras también se afectan, específicamente las curvaturas, como en la curvatura cervical hay una pronunciación de la cifosis. La nariz llega a medir hasta el doble de tamaño, las manos llegan a medir el doble de tamaño y los pies hasta 48 milímetros. Acá también se ve específicamente un depósito de compuestos proteicos a nivel de la lengua, generándome macroglossia, a nivel del hígado, generándome hepatomegalia, y a nivel de los riñones, generándome una renomegalia. Por lo general es de mal pronóstico, pero igual, si queremos hablar de la hipófisis específicamente, hay ciertas condiciones que me exponen a estas enfermedades. Por ejemplo, la hipófisis es expuesta al sangrado durante el parto. Entonces hay una isquemia del lóbulo anterior porque está ricamente vascularizado, lo que me llevaría a un caso de panhipopituitarismo postparto, denominado el síndrome de Sheehan, que me causaría un hipo de todas las hormonas adenohipoficiarias más visibles en lo que respecta a hormonas tiroides, como lo tocaremos en los siguientes temas. Muchas gracias chicos por su atención, espero les haya gustado el video, manito arriba, suscríbanse y comenten qué video desean, comenten qué tema les gustaría que repasemos. Mi nombre es el Dr. Valentín Rodríguez y ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy.